para todos. ¿Listo? Buenas noches, Juan Carlos. Noches. Ok, muy buenas noches para todos. Bueno, el día de hoy nos encontramos un grupo de compañeros. En este caso nos encontramos en el programa de acción psicosocial y educación. Esta actividad consiste en eh, hacer una revisión documental de unas fichas que seleccionamos y una vez hecho eso vamos a dar respuesta a unas preguntas de forma colaborativa. El día de hoy nos encontramos con William, con Yamile y con Claudia. Y quien les habla, Juan Carlos Olaya. Entonces, inicialmente voy a hablar un poco acerca de la revisión documental y a medida que vaya pasando, lo haremos en ese orden. ¿Listo? Entonces, el título del artículo se llama Acoso escolar y ciberacoso en el alumnado de la ESO de la sociedad de la era digital. Los autores principales son José Antonio del Berrío y Ángela del Berrío Fernández. Año de la publicación fue en el 2024. Entonces, puntualmente ellos hablan de que el acoso escolar ha estado en aumento y menciona que una de las razones principales es porque las tecnologías de la información y la comunicación han cautivado a los jóvenes, porque es una ventana donde pues técnicamente ellos no van a verse su rostro, no va a ver, sino que simplemente ellos están detrás de esa ventana y van a poder expresar y dar mucha información, que en ocasiones, en este caso, este acoso lo hacen de esta manera. También este documento menciona de unos feedbacks, o feedbacks, que son en este caso informaciones o mensajes que eh, reciben los jóvenes, las personas en general, y en este caso lo que hacen es facilitar el acoso a través de este medio. ¿Por qué? Porque es un medio que lo que hace es enviar videos, enviar audios donde hoy día pues los jóvenes se ven acosados y se ven eh, eh, atacados. Algo también que menciona este artículo es que se observa que hay jóvenes que carecen de la importancia del respeto propio y hacia los demás. Como que lo que hace este artículo es mostrar que hoy día a los jóvenes no les importa pasar sobre los demás porque ellos están detrás de una ventana o pantalla y simplemente dan un punto de vista. ¿Cuál es el objetivo de este artículo? Puntualmente examina las tasas y la trayectoria del acoso escolar. ¿Para qué? Para que se pueda entender por qué se está llevando, por qué se está ejecutando y como resultado de eso, pues obviamente genera suicidios y entre otras cosas que se va a tratar. La metodología de este estudio se enfoca en realizar una revisión bibliográfica enfocada en investigaciones muy puntuales, entre ellas, como menciona Andrade 2000, al 2021, en su informe elaborado para la UNICEF y la del Berrío. Este análisis respecto a los cambios en el fenómeno del acoso escolar y el ciberacoso. Algo también muy importante mencionar de ese artículo es que las mujeres tienden a ser víctimas en mayor medida, mientras que los hombres muestran mayor porcentaje tanto en los roles de agresores como de víctimas agresores. Entonces, algo también importante mencionar de ello es que pues, las mujeres son las que son más víctimas, son las personas que más sufren en este acoso escolar y ciberacoso que es muy importante. La UNICEF, en el contexto del acoso escolar, dice que el 45,8% de las víctimas también actúan como agresores, mientras que en el ciberacoso esta cifra asciende al 52,4%. Esto sugiere que aproximadamente la mitad de adolescentes involucrados en estas dinámicas ejercen ambos roles. En este caso, él menciona también que los que son acosados tienden también a acosar. Y algo que podemos mencionar acá en el ciberacoso es que muchas de las personas que hacen acoso, ciberacoso, son personas que han sido vulnerables en la infancia.
por sus mismos padres, por sus mismos entornos que los lleva a actuar. Y bueno, pues como para finalizar y mostrar la importancia de este artículo, es que nosotros como psicólogos en formación debemos entender un poco que es importante apoyar a los jóvenes, no criticarlos, sino hablar con ellos, los padres, hacer como una, como un abordaje más cercano con ellos y eso va a permitir como apoyar a los jóvenes. Entonces, nada, pues por mi parte, lo que podemos proponer es, digamos, capacitar a los docentes, capacitar a los padres y a los mismos jóvenes en cuanto a los efectos del acoso escolar y cómo prevenirlo es fundamental para el rol como nosotros psicólogos educativos. O sea, yo creo que esa es como la conclusión que podemos tener. Listo, entonces damos el paso a los otros compañeros para que puedan hablar de sus artículos. Muchas gracias. William, bien Bueno, pueda, qué pena. Ok, listo. Muchísimas gracias, Juan, por tu aportación. Sí, directamente yo me fui más por un tema directamente. Mi artículo revisado se llama Acoso escolar, realidades de la educación actual. Sus principales autores fueron Daisy, Ana Luisa y María Armedantriz, Patricio Condo Ceballos. Esto directamente publicado en el año 2024. Destaco sobre este artículo es que fue un carácter investigativo, se utilizó como método de recolección un enfoque cualitativo, donde pues se hizo una revisión sistémica, estructurada a base de una metodología denominada Prisma, que pues es básicamente como un análisis exhaustivo de pues, diferentes bases de datos. Se tomaron en cuenta aproximadamente como 12 artículos con el objetivo de determinar los principales elementos que dan origen al acoso escolar y ahondar la problemática del acoso escolar dentro de la educación actual. Directamente, el resultado obtenido es uno de los principales elementos que dieron origen al acoso escolar se encuentran relacionados a la historia de desarrollo psicoafectivo familiar, factores hereditarios y predisponentes para la agresión. Recalcan que pues en el entorno sociocultural, la identidad de género y cómo esto pues se debe abordar mediante un método de terapia cognitivo-conductual. Directamente logramos evidenciar pues características que ayudan a originar el escenario del acoso escolar, teniendo en cuenta pues que ese era el objetivo de la investigación. Lo que logro también yo evidenciar pues, ya en el tema de responder las preguntas relacionadas a la reunión, que uno de los patrones que logro evidenciar en todos los artículos revisados de cada uno de mis compañeros, que se observa que pues el acoso no es un fenómeno aislado, sino pues más que todo aprendido, mantenido y reforzado por múltiples factores. Por ejemplo, en el mío, que son pues sociales, culturales y familiares. Y pues directamente esto también conlleva que el agresor pues tiene unas ciertas características, como pues son pues la baja autoestima, la impulsividad y pues su poca efectividad para la resolución de conflictos. Directamente, ese sería como un aporte que podría dar al, 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 lo que estamos trabajando, compañeros. Ya daría paso a la otra compañera. bueno, el artículo que trabajé es la prevalencia del hostigamiento escolar en instituciones públicas de Bucaramanga y Colombia. Este es un artículo más bien viejito, es del 2016 y de acuerdo a eso podemos ver cómo del 2016 hasta la actualidad ha avanzado el acoso escolar de, del que es el de virtual, ¿no? Con relación al 2016 hasta esta época, se veían reportes mucho más
grandes físicamente, ahora todo es mucho más virtual. Este artículo nos dice que hacen diferentes tipos, o sea, nos está clasificando los diferentes tipos de víctimas. Por ejemplo, hay de dos clases. Hay la víctima pasiva y la sumisa, que se caracterizan por ser débiles, huyen, lloran y sufren en silencio. Y hay otras víctimas que son provocadoras, que se caracterizan por ser ansiosas y agresivas y que dan la percepción de ser desafiantes. Eh, pero igual son víctimas. Igual los agresores, estos son personas que por lo general tienen conflictos internos, tienen una baja autoestima, tienen deseo de poder y que lo manifiestan provocando y haciendo daño a sus pares, a sus compañeros. También el artículo nos dice que los espectadores cumplen un rol fundamental en este proceso porque de alguna manera ellos se convierten en agentes activos o pasivos, dependiendo. Los activos son los que de alguna manera alientan al provocador para que haga el bullying y los pasivos son los que por miedo se quedan callados y no intervienen. Y muchas veces lo que hacen es alejarse de la víctima por miedo que a ellos también les pase lo mismo. Esta investigación, el objetivo era determinar la prevalencia del hostigamiento escolar en las instituciones educativas de Bucaramanga por medio de una investigación transversal de corte cuantitativo. Y dio como resultado que el 81% del hostigamiento se dio a manera física y personal y el 5% en ese entonces se dio de manera virtual, ¿no? Lo que les decía que ahora en la actualidad yo creo que de alguna manera esta cifra se ha ido modificando. Doy paso a mi compañera. Muchas gracias. Mi artículo tiene como título Acoso escolar, implicaciones en la salud mental y emocional. La autora es Cecilia del Carmen Marcillo, fue creado en el año 2024. El artículo trata sobre el impacto que tiene el acoso escolar en la salud mental y emocional de los estudiantes. Explica que esto no es un problema aislado, sino una situación que puede generar consecuencias muy graves como la ansiedad, la depresión, bajo rendimiento académico y aislamiento social. También mencionaba que muchas veces las víctimas no reciben el apoyo adecuado por parte de las instituciones educativas ni del entorno familiar, lo que agrava aún más la situación. Este texto hace como un llamado a fortalecer la prevención y crear espacios seguros dentro de las aulas. El objetivo fue analizar un caso real sobre el acoso escolar, visto desde la perspectiva y experiencia de la víctima. Su metodología fue entrevista no estructurada cara a cara. El tipo de estudio fue narrativo cualitativo. La muestra fue un estudiante que fue víctima de acoso escolar. Los resultados que se lograron fue que eh, se notó un ambiente familiar no muy favorable, con falta de empatía por parte de, más que todo, el padre. Se generó un plan de intervención psicoeducativo con técnica de defensa asertiva y acompañamiento por parte de la familia y el trabajo emocional. Ok, muchísimas gracias a todos por la participación. Yo para finalizar, pues yo en mi artículo que compartí, pues, no respondí las preguntas, entonces yo quiero aportar un poco respecto a esa parte. Dice qué tendencias, patrones o temas emergen de la información analizada en los artículos empíricos. Pues en este caso, en general, es el acoso escolar y el ciberacoso. Y en ese caso, él menciona que se evidencia en mayor porcentaje hacia las mujeres.
esto, ¿por qué las mujeres son vulnerables? Entonces, esas son las tendencias que tiene este artículo y en general como todos, porque podemos ser y podemos notar que en este caso eso pasa, que los victimarios suelen tener un entorno familiar conflictivo y en muchas ocasiones son violencia intrafamiliar. Entonces, estas tendencias en todos los artículos yo creo que va muy relacionada. La otra Sí, parte dice que cuáles son las necesidades sobre el acoso escolar que identifican sobre las comunidades en los artículos empíricos revisados y qué correlaciones se evidencia con los otros temas. William, iba a decir algo. sí, Juan, estaba pues para complementar un poco lo que estás diciendo, pues exactamente es prácticamente, por decirlo así, casi todos los artículos tocan el mismo tema. Directamente no se culpa de manera, por decirlo así, directa a la familia, pero es un hecho que existe y es real. Sí, sí. Directamente también, para entonces abordar la segunda pregunta, si, disculpe, se me perdió. Eh, Directamente un tema de las necesidades, si hablaría yo sobre el hecho de que pues como el proceso de abordamiento de las instituciones puede ser que muchas veces no sea el adecuado. Adecuado. Eh, Se toma de una medida como castigo, más no prevención, y pues directamente ese no sería como la forma adecuada de abordar esta problemática. Excelente, gracias William. Eso también yo quería comentar. Dice que además se deben reforzar las habilidades sociales para prevenir el acoso escolar, como la empatía, la comunicación asertiva, porque se relaciona con lo que usted acabó de mencionar. O sea, muchos de las intervenciones psicosociales educativas como que no van enfocadas en el respeto, sino en este caso como que lo toman muy a la ligera, ¿cierto? Entonces yo considero ahí que es importante ahí reforzar esas habilidades, tanto en los estudiantes como en los psicólogos, perdón, como los psicólogos educativos. Y así, de alguna u otra manera, se puede prevenir ese acoso, porque yo creo que esa es la herramienta fundamental que quiere o que estamos trabajando. Ujú. Sí, sí, Juan Carlos. ¿Alguien Sí, quiere hacer un comentario? sí, Pueda. sí, Juan Sí, Carlos. vale. Respondiendo a esa tendencia que se ve en todos los artículos que hemos visto, se dice pues que definitivamente el comportamiento del individuo como tal es producto al lugar donde habita, con las que está, tanto a nivel familiar, social. Entonces, tanto los agresores como las víctimas su comportamiento es dado a todo ese ciclo, ese espacio de vida en el que habitan. Entonces, claro, como son en casa, es lo que van a hacer en el colegio y las familias cada vez están un poquito menos pendientes, entonces por eso es que estos acosos de pronto han ido en aumento. Con respecto a la segunda pregunta, que ya la estábamos trabajando, ¿cuáles son las necesidades sobre el acoso que se identificaron? Hemos visto que en lo que hemos tratado, es necesario trabajar sobre las habilidades sociales como los factores protectores, mucha necesidad de trabajar la autoestima, el control de la impulsividad. Es necesario trabajar sobre la detección, la prevención y la intervención en los programas de acoso, no solamente la intervención, sino también la prevención, ¿no? Que se hagan este tipo de campañas. Y las instituciones educativas, de alguna manera, que es donde se socializa con mayor cantidad de chicos, son las llamadas directamente a trabajar el tema, pero no aisladamente, sino de la mano de las familias, involucrando a las familias y también a la sociedad o al entorno más cercano que los chicos habitan, el barrio, el entorno más cercano de ellos para poder hacer un trabajo más sistémico, más conjunto. Excelente, muy bien, me parece excelente esos comentarios. Yo creo que realmente de eso se trata. Y como para ir finalizando este encuentro, quiero que todos contestemos esta última pregunta, que dice, ¿en qué aspectos metodológicos y enfoques teóricos se asemejan o diferencian los artículos empíricos revisados? Pues yo creo que realmente la semejanza
están enfocados en el acoso escolar, ¿cierto? Y en entender cómo los actores, hablando de maestros, padres, psicólogos, estudiantes, la misma comunidad en general, menciona de la importancia de prevenir, ¿cierto? De tener cuidado de cómo se habla. También yo creo que todos los artículos ayudaron a entender un poco la necesidad de fortalecer esas instituciones educativas en respecto a la capacitación que deben de tener los docentes, ¿cierto? Porque un psicólogo educativo para, no sé, 200, 300 estudiantes es muy complejo, ¿cierto? Queda muy, muy alto. Entonces, yo creo que estos artículos en sí lo que hacen es mostrar la necesidad de que haya mayor espacio de mayor participación, no solamente de los psicólogos, sino como de toda la comunidad. Y pues en ese caso que se implementaran otras herramientas para que hubieran otro tipo de profesionales para apoyar este proceso. Entonces yo creo que esa es un buen aspecto y algo que se asemeja con todos los artículos. Claudia, no, ¿Quieren? no escuchamos. Yamile tenía la mano levantada, no sé si Ujú. vaya a Bien pueda, aportar. William. Entonces, si Sí, quiere, con bien pueda hablar respecto a William. la última pregunta, Ah, ok, listo, dale. pues yo considero que Yamile. Espera, entonces, vamos a hacerlo así para ir finalizando. Yamile, pues hace la intervención en la última pregunta, luego Claudia y luego William, ¿les parece? Listo. Listo, de una. Entonces, bien pueda, Yamile. que yo considero que la mayoría de los artículos se usan encuestas para obtener datos, pero algunas también incluyen entrevista para entender mejor la vivencia de los estudiantes. En cuanto al enfoque, yo considero que todos coinciden en que el acoso escolar no es solo un problema individual, sino que también causan entornos ya sea familiares, en las escuelas y en la sociedad en general. Ujú. Gracias, Mile. También se encontró en los artículos que hemos propuesto que están utilizando, hay dos enfoques que se han propuesto, que es el de la teoría de sistemas y que es el de la psicología conductual, ¿no? Ambos enfoques argumentan que es un problema realmente sistémico que debe ser abordado desde diferentes componentes y que en la medida de las posibilidades, cuando se integran cada uno del componente biopsicosocial, este tipo de problemas de acoso social pueden mejorar, ¿no? De acoso escolar, perdón. Pero está manejado desde la teoría ecológica y desde la psicología conductual, de acuerdo a los artículos que hemos expuesto. Sí, compañeros, no, de igual manera, pues prácticamente me quitaron las palabras de la boca. Era exactamente lo que estaba yo también, pues planteándome directamente. Sí está, pues, el hecho de que en casi todos lo que sí destacaría es que en el hecho de la metodología, sí se usó el tema de la recolección de datos de carácter cualitativo, o sea, Ujú. llámese entrevista o llámese recolección de información. Y en el tema de enfoques teóricos, sí ahí está muy arraigado el hecho de que se aborda el tema de un desarrollo de teoría del desarrollo ecológico. Exactamente en eso todos concordamos. Ok, entonces muchísimas gracias por ese aporte, gracias por esa construcción tan interesante. Cada uno, yo sé que se fortaleció en cuanto a la importancia del psicólogo educativo y en este caso el ciberacoso, cómo está afectando y está en aumento, pero nosotros podemos aportar a ello. Entonces, damos por finalizada pues esta reunión, este paso, este punto de la actividad para después continuar con todos los otros procesos. Entonces, muchas gracias y agradecemos por la participación. Muy buenas noches, compañeros y tutora de este curso. Valoro mucho los aportes que cada uno ha dado.
A continuación presento la ficha de revisión documental, la cual fue elaborada en base al artículo titulado Las habilidades sociales en los fenómenos de violencia y acoso escolar, de la autora Ana Elizabeth González, cuya publicación fue en el año 2015. Este documento fue seleccionado por su relevancia académica y el enfoque desde la psicología en torno a la prevención del acoso escolar. El objetivo principal de esta ficha es identificar aquellos aspectos teóricos, metodológicos y los resultados más significativos de este estudio, destacando por supuesto el papel fundamental de las habilidades sociales y cómo estas herramientas son claves en la construcción de una convivencia escolar pacífica y respetuosa. Este análisis además nos permite comprender de forma más profunda cómo el fortalecimiento de las competencias socioemocionales contribuye, por supuesto, a la reeducación de la violencia. Podemos decir que en todos los entornos educativos, además nos ofrece una base muy sutil para poder tejer futuras estrategias de intervención académica. A continuación también voy a responder a aquellas preguntas orientadoras de acuerdo a la guía. Dice una de ellas, ¿qué tendencias, patrones o temas emergen de la información analizada en los artículos empíricos? Bueno, podemos decir que de la revisión de estos artículos, en especial del artículo que escogí, sobre el acoso escolar, emergen algunos temas que son muy comunes. Por ejemplo, las habilidades sociales como el factor protector. La mayoría de los estudios destacan la importancia de desarrollar habilidades como la empatía, la asertividad, la comunicación efectiva, la resolución pacífica de conflictos para prevenir el acoso escolar. El rol que nosotros como profesionales tenemos en el entorno escolar y en el entorno familiar. Se evidencia que el clima escolar, la relevancia de los docentes y la participación de las familias son elementos claves que influyen en la aparición o en la prevención del acoso. También podemos mencionar la multicasualidad del acoso escolar. Esta se refiere a que debemos conocer, o cómo se da a conocer este fenómeno más bien, no tiene una sola causa, sino que está relacionado con factores individuales. Puede ser con el autoestima, la impulsividad del alumno, puede también influir en factores familiares como la violencia doméstica, la negligencia, la falta de comunicación dentro del hogar, y también puede participar temas sociales, temas de tipo sociales como las normas, la cultura y muchos factores que en cierta medida toman partido muy marcado en esta problemática que hoy vivimos. La intervención psicoeducativa también influye de manera significativa. Muchos estudios coinciden que el acoso escolar se puede reducir mediante programas de prevención dentro del aula. Son esos programas que se desarrollan o que se forjan dentro del aula y la formación de estos actores escolares, como lo decía, son los padres, son los docentes, son los administrativos y por supuesto los estudiantes. Es la otra pregunta, ¿cuáles son las necesidades sobre el acoso escolar que identifican? Son comunes en los artículos empíricos revisados. ¿Y qué correlaciones se evidencian con otros temas? Bueno, podemos decir que hemos encontrado algunos artículos empíricos que coinciden con varias necesidades que se presentan, los cuales coinciden en fortalecer la educación emocional y social desde las edades tempranas. Es muy importante capacitar a los docentes, a los directivos en estrategias de detención, atención y prevención del acoso escolar. Podemos hablar también de implementar protocolos institucionales que sean claros y efectivos para actuar frente al acoso escolar.
promover de manera participativa y activa a las familias como parte de la solución, integrarlos y de cierta medida convencerlos, empoderarlos de que ellos hacen una parte fundamental para la resolución de todos los conflictos que yacen en las aulas. Crear políticas públicas educativas, por supuesto, con enfoques en la convivencia escolar y en la inclusión. Por último, tenemos la pregunta que consiste en qué aspectos metodológicos y de enfoque teórico se asemejan o se diferencian en los artículos empíricos. Bueno, tenemos algunas similitudes y algunas diferencias. La mayoría de los artículos, podemos decir, en cuanto al enfoque teórico, se basan en teorías psicológicas, sociales, cognitivas y del aprendizaje. Tenemos una metodología frecuente, son muchos los estudios que utilizan métodos cuantitativos y cualitativos. Además, también tenemos participantes comunes, son estudiantes de primaria, de secundaria, en contextos urbanos, en contextos rurales. Y por otro lado, encontramos diferencias que son los enfoques metodológicos. Algunos de estos estudios, por supuesto, son puramente cualitativos. Y por otro lado, los tipos de intervención. Mientras algunos artículos analizan casos de estudios o experiencias en una institución específica, otros se enfocan en validaciones estadísticas de gran escala. Esta fue mi participación. Espero contribuya de manera significativa a la actividad que estamos realizando. Como lo dije anteriormente, valoro mucho toda la participación, la intervención que han tenido mis compañeros y espero la mía sea de gran valor. Feliz noche. Muchas gracias.